Hola, hola, bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y sabes, desde el último episodio he estado pensando mucho en el silencio, en cómo se acomoda en nuestro cuerpo, no como paz, sino como presión, en todo lo que cargamos en el pecho y que nadie escucha, en las historias que viven detrás de nuestras sonrisas, las que nunca llegaron a las conversaciones familiares, a la terapia ni a las cenas, las historias que escondemos, incluso de nosotros mismos. El episodio de hoy se llama Cosas que no se dicen, The Things We Don't Say, y es una continuación de lo que empezamos en Aquí no se pide perdón, We Don't Apologize Here. ¿Te acuerdas de ese? Y si no, pues te recomiendo que vayas y lo escuches. En ese episodio hablamos de cómo muchos de nosotros crecimos pidiendo perdón por existir, por nuestra voz, por nuestros sentimientos, por nuestro enojo, por nuestra verdad. Y aprendimos a encogernos, a decir perdón por simplemente ser. Pero cuando dejas de disculparte, algo pasa. Empiezas a sentir todo lo que estaba enterrado bajo esas disculpas. Todas las palabras que te tragaste para mantener la paz, todas las emociones que escondiste para no ser demasiado. Y todo el dolor que ha vivido en silencio dentro de ti, esperando a que por fin lo escuches. Y hay un tipo de peso que el silencio carga. Y es pesado, pero también familiar. Porque a veces el silencio nos salva. Cuando creces en el caos rodeado de personas que explotan o se alejan al primer signo de emoción, el silencio se convierte como en tu armadura. Y aprendes que callar significa estar a salvo. Que guardar tus sentimientos mantiene el mundo a tu alrededor estable, aprendes a desaparecer, a hacerle tan pequeño que no causas olas, y esa habilidad para sobrevivir funciona, hasta que un día simplemente deja de hacerlo, porque hay algo que nadie te dice, el silencio que una vez te protegió, con el tiempo empieza a ahogarte, y la calma que una vez te dio seguridad comienza a robarte la voz, la verdad, la alegría. Y pues de repente te preguntas, ¿quién soy cuando dejo de fingir que estoy bien? ¿O quién soy cuando dejo de actuar como si nada pasara? Venimos de familias de culturas donde tanto te deja sin decir verdad, donde el amor se demuestra con comida, con sacrificio, con trabajar 3 turnos seguidos, pero rara a la vez con palabras, donde de eso no se habla se convierte en el lema familiar. No porque no haya cariño, sino porque hay miedo, miedo a lo que la honestidad puede revelar, miedo a abrir heridas que nunca sanaron bien, miedo a sentir demasiado, porque sentir es peligroso cuando nunca te enseñaron cómo hacerlo. Así que generación tras generación cargamos con lo que no se dijo. Heredamos el silencio como otros heredan apellidos o recetas familiares. Solo que esta herencia no trae consuelo, más trae confusión, trae dolor, trae una pesadez que no siempre podemos nombrar, pero sentimos en todo el cuerpo. Y tal vez cargamos el llanto que nuestras madres nunca derramaron, la rabia que nuestros padres enterraron bajo el alcohol o el cansancio, el miedo que nuestras abuelas le susurraban a Dios pero nunca a nosotros. Y pues cargamos el trauma que nadie se atrevió a nombrar, porque nombrarlo era hacerlo real. Y aún así, aquí estamos, sintiéndolo de todos modos. Así que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a nombrar las cosas que nunca se dijeron, en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras culturas. Y vamos a hablar de por qué el silencio se siente más seguro y qué pasa cuando decidimos romperlo de todas formas. Esto no es sobre culpar, es sobre entender, sobre tener compasión por las generaciones que no pudieron hablar y valentía para las que sí lo harán, porque no se puede sanar lo que te niegas a nombrar. Este episodio es para quienes alguna vez se sintieron invisibles en su propia historia, para quienes lo aguantan todo de día y se desmoronan en el silencio de noche, para quienes sonríen en las fotos pero lloran en el baño, o para quienes aprendieron que ser fuerte significa quedarse callado. Esto es para ti, para las cosas que nunca dijiste, para las verdades que enterraste, para la niña y niño que aún vive dentro de ti y que solo quiere ser escuchado. Así que respira profundo conmigo, donde sea que estés, manejando, caminando o solo en tu cuarto. Respira, porque hoy vamos a decir lo indecible. Vamos a honrar la verdad que vive debajo del silencio y quizá, solo quizá, empecemos a encontrar libertad en decir lo que nunca se dijo. Así que ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino, tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Empecemos con eso, con lo que cargamos, porque el silencio nunca está vacío, es pesado y guarda todo lo que no pudimos decir. Los recuerdos, los miedos, los momentos en los que querías gritar, pero te lo tragaste. Esa sensación en la garganta cada vez que estás a punto de decir tu verdad y no lo haces. Y tal vez creciste en una casa donde la atención vivía como un miembro más de la familia,
donde había risas pero se sentían forzadas, donde quizás tu mamá sonreía en la mesa pero sus ojos contaban otra historia, donde tu papá no levantaba la voz pero su silencio era más fuerte que cualquier grito. Y tal vez aprendiste desde temprano que preguntar qué pasa era peligroso, que fingir que todo estaba bien era más seguro, y quizá aún lo haces, aún minimizas tu dolor, aún dices estoy bien aunque te estés rompiendo por dentro. Aún te conviertes en el fuerte, el que sostiene todo, porque en algún momento aprendiste que sentir era demasiado, que mostrar emoción era debilidad, que ser honesto podía costar temor. Y esa lección se queda, la llevas contigo a la adultez, a tus relaciones, a tu trabajo, incluso a tus sueños, y te vuelves experto en fingir. Te conviertes en el cuidador, el que repara, el que nunca pide ayuda, porque si tú te derrumbas, ¿quién mantiene a los demás a pie? Pero hay algo que quiero que pienses de verdad. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que cargamos, porque el dolor que no se nombra se vuelve normal y se convierte en el aire que respiras, en el agua en el que nadas. Empiezas a decir cosas como, en mi familia no hablamos de sentimientos, pero lo que realmente significa es que aprendimos a no sentir demasiado, aprendimos que las emociones incomodan, así que aprendimos a callarnos antes de que alguien más nos hiciera callar. Y ese silencio no termina con nosotros, sigue, se vuelve generacional. Es como una herencia invisible que pasa de una generación a otra. Y nuestros abuelos no hablaban del trauma, simplemente sobrevivieron. Nuestros padres no hablaban del dolor, lo enterraron bajo el trabajo, el alcohol o la religión. Y ahora somos la generación que intenta desaprender todo ese silencio. Estamos intentando nombrar lo que ellos no pudieron, intentando sanar lo que no rompimos. Y eso no es fácil, porque cuando empiezas a decir lo que ha estado callado por generaciones, te conviertes en la primera voz después de un largo silencio. Y eso es poderoso, pero también aterrador. Y a veces se siente como una traición, como romper una regla no escrita. Escuchas cosas como, ¿por qué estás sacando el pasado? O así eran las cosas antes. Pero el silencio no borra el dolor, solo lo entierra vivo. Y todo lo que se entierra vivo siempre encuentra la forma de salir, ya sea en tu ansiedad, en tus relaciones, en tu cuerpo, en la forma en que te cierras cuando alguien levanta la voz, en cómo trabajas de más, das de más, te exiges de más, porque esa es la única forma que conoces para sentirte a salvo. Así es como el trauma habla, a través de todo lo que nunca dijimos. Y quiero que pienses en este momento, y si puedes, escríbelo. ¿Qué es algo de lo que te enseñaron a no hablar? ¿Qué historia vive dentro de ti que nadie conoce? Quizás fue algo que pasó en tu niñez, algo pequeño que lo cambió todo. Quizás es algo que todavía te duele, pero te dices, no fue para tanto. Quizás es duelo, quizás es vergüenza, quizás es un amor que nunca se pudo decir en voz alta. Y te puedo asegurar que todos cargamos con algo, y los que dicen que no, mienten. Y el primer paso para sanar es reconocer el peso que hemos estado sosteniendo, porque no puedes soltar lo que te niegas a ver. Así que hoy quiero que te preguntes, ¿qué he estado cargando que no me pertenece? ¿Qué silencios heredé? Y lo más importante, ¿qué quiero soltar? Porque esta es la verdad. Nuestro silencio no solo protege a otros, protege su comodidad a costa de nuestro dolor. Y merecemos más que eso. Merecemos existir en nuestra totalidad, desordenados, honestos, imperfectos, reales. Y merecemos ser escuchados aunque la voz nos tiemble. Y ahí es donde empieza la sanación, no cuando todo está resuelto, no cuando todos nos entienden, sino cuando dejamos de fingir que todo está bien, cuando por fin decimos, no estoy bien, pero estoy intentando, cuando dejamos que la verdad respire, aunque tiemble al salir. Así que respira conmigo ahora mismo, inhala, exhala, porque estamos por ir más profundo. Vamos a hablar de dónde empieza este silencio, el hogar, la familia, las historias que nos moldearon antes de que supiéramos lo que era callar, antes de tener las palabras para nombrar lo que sentíamos, pero sentirlo igual, porque ahí empieza y ahí empezamos a romperlo. Así que vamos a hablar de las cosas que no se dicen. Tenemos que empezar en casa, porque ahí fue donde emprendimos el silencio por primera vez. No en la escuela, no en las relaciones, en casa, en esos espacios donde el amor y el dolor convivían, a veces tomados de la mano sin quiera darse cuenta. Y en muchas de nuestras familias el silencio no es solo la ausencia de palabras, es un idioma, un lenguaje complicado, no dicho, que se ha pasado de generación en generación, y es la forma en que el amor, el miedo y la supervivencia se entrelazan. No decimos me duele, decimos estoy bien,
No decimos necesito ayuda, decimos yo puedo sola. A veces ni siquiera decimos te amo, decimos ya comiste, conduce con cuidado o avísame cuando llegues. Es como si habláramos el amor en código, como en las comidas cocinadas, en aventones dados, en cuentas pagadas, en sacrificios hechos en silencio, casi invisiblemente. Y ese amor es real, es profundo y es poderoso, pero debajo de ese amor hay palabras que nunca se dijeron, perdones que nunca llegaron, preguntas que nunca tuvieron respuesta, dolor que nunca encontró su voz. Y algunos crecimos en hogares donde el cariño se sentía distante, donde podías sentir la tensión en el aire, pero nadie la nombraba, donde las caras de tus padres decían todo lo que sus palabras no, donde la rabia explotaba, o peor aún, se tragaba entera, donde tu mamá cargaba su tristeza como un secreto, donde tu papá guardaba silencio, no porque no le importara, sino porque no sabía cómo cuidar en voz alta, donde tu abuela rezaba en la cocina, susurrándole su dolor a Dios porque no podía decirlo a nadie más. Y no lo llamaban trauma, lo llamaban vida. Y una vez escuché a alguien decir, somos la generación que llama trauma a lo que nuestros padres llamaron supervivencia. Y eso me golpeó fuerte, porque ellos no tenían el lenguaje, no tenían terapia, no tenían podcast, ni libros de autoayuda, ni palabras como límite, sanación o niño interior. Tenían supervivencia, tenían responsabilidad, tenían cuentas que pagar y bocas que alimentar. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero aquí está la verdad. El dolor que no se dice no desaparece, no se evapora, solo cambia de forma. Se convierte en comportamiento, se convierte en distancia, en control, en perfeccionismo, en silencio. Y sin darse cuenta, nuestros padres y sus padres nos pasaron ese mismo dolor callado que ellos mismos heredaron. Y es como una herencia emocional, algo que no pediste pero que igual terminas cargando. Y quizás tu mamá aprendió a no llorar porque le dijeron que llorar era debilidad. O quizás tu papá aprendió a esconder sus emociones porque nadie le preguntó cómo se sentía. O quizás tu abuela se llevó secretos a la tumba porque hablar de ellos hubiera significado vergüenza. Y ahora estamos aquí, la siguiente generación, intentando romper ese silencio, intentando encontrar las palabras que ellos no tuvieron. Y es difícil, ¿verdad? Sé que lo es. Y a veces es difícil amar a tu familia y al mismo tiempo admitir que te lastimaron. Y es difícil entender que hicieron lo mejor que pudieron y que su mejor aún te dejó cicatrices. Y es difícil sostener compasión por ellos y verdad para ti al mismo tiempo. Pero eso es lo que la sanación nos pide. Hacer ambas cosas, honrar de donde venimos sin dejar de decir la verdad sobre ello. Y hay un momento en el camino de cada persona en que dejas de preguntar ¿qué está mal conmigo? Y empiezas a preguntar ¿qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Y esa pregunta lo cambia todo, porque cuando preguntas ¿qué nos pasó? Dejas de ver a tu familia como villanos y empiezas a verlos como humanos, humanos que nunca aprendieron a sanar, humanos que cargaron más de lo que podían nombrar, humanos que pensaron que el silencio era amor, porque hablar era peligroso, porque la honestidad podía romper una familia. Y aún así hay algo sagrado en ser quien finalmente dice, conmigo se acaba. Quizás seas la primera en ir a terapia, el primero en hablar abiertamente sobre salud mental, la primera en decir yo no quiero seguir fingiendo. Y sé que a veces se siente solitario, se siente como traición, como si hablar fuera hablar un idioma que tu familia no entiende. Pero no los estás traicionando, los estás honrando. Honras a cada antepasado que no tuvo la oportunidad de sanar haciendo lo que ellos no pudieron, y convirtiendo el silencio en lenguaje, el dolor en verdad y la verdad en sanación. Y tal vez ese sea el trabajo que nos toca hacer, nombrar lo que nunca se dijo, hablar del dolor que no causamos pero igual cargamos, contar las historias que nuestros padres no pudieron contar y perdonarlos por no haber sabido cómo. Porque cuando finalmente dices tu verdad, no solo te liberas tú, liberas a las generaciones que vinieron antes, a las que nunca se les dio la oportunidad de hablar. Les das a su dolor un lugar a donde ir, les das sentido, les das luz, y ahí empieza la verdadera libertad. Pero no todo silencio es igual. Hay silencios que nos salvan y hay silencios que poco a poco nos matan. Y aprender la diferencia entre los dos, ahí es donde realmente empieza la sanación. Pero el silencio es complicado, ¿verdad? Yo digo que es como un amigo y un ladrón a la misma vez. Porque cuando éramos niños, el silencio era nuestra red de seguridad. Era el espacio entre los gritos y el caos, la pausa invisible entre una puerta que se azota y la siguiente discusión. Era la manera en que aprendimos a hacernos pequeños para no ser vistos. Cómo nos protegimos cuando el mundo se sentía demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado impredecible.
Y el silencio nos dejó sobrevivir, nos enseñó a agachar la cabeza, a leer el ambiente antes de hablar, a desaparecer cuando la energía cambiaba, a sonreír cuando teníamos miedo, a reír cuando queríamos llorar. Y ese tipo de silencio funcionó por un tiempo. Fue un escudo. Nos ayudó a respirar cuando hablar podía meternos en problemas, cuando decir la verdad podía romper algo que no sabíamos cómo arreglar. Y recuerdo que una persona una vez me dijo: nunca le conté a nadie que mi papá se fue cuando tenía 5 años. Nunca dije cómo me sentí. Solo sonreía, decía que estaba bien, fingía que no importaba, porque pensé, si lo decía en voz alta, lo haría real y dolería más. Y la entiendo, a eso me refiero cuando digo que el silencio puede ser un salvavidas. Sí nos protege del juicio, del conflicto, del desamor. Nos da tiempo para procesar, para sobrevivir, para resistir. Y a veces el silencio es lo único que se interpone entre nosotros y el colapso total. Pero aquí está la verdad sobre el silencio. No es neutral, nunca lo es, porque mientras más lo sostenemos, más empieza a moldearnos de maneras que ni notamos. Se instala en el cuerpo, en la presión en el pecho, en los dolores de cabeza que aparecen sin razón, en el nudo en el estómago cuando alguien levanta la voz. Se esconde en una risa que suena un poco forzada, en el estoy bien que hemos dicho tantas veces que ya aparece nuestro nombre. Y pensamos que solo estamos siendo fuertes o que estamos manteniendo la paz, pero en realidad estamos viviendo dentro de una jaula hecha de palabras no dichas, porque el silencio que alguna vez te protegió puede volverse contra ti, puede convertirse en el silencio que duele, y duele cuando no dices nada en una relación por miedo a que te abandonen, duele cuando no le cuentas a tus amigos que estás mal porque no quieres ser demasiado, duele cuando tragas tu verdad porque el sonido de tu propia voz ya te resulta extraño. Y duele aún más cuando te das cuenta que has estado callado tanto tiempo que ya no sabes cómo suena tu verdad. Y empiezas a cargarlo en formas pequeñas, invisibles, la tensión constante en los hombros, el nudo en la garganta cuando llega un recuerdo, el corazón acelerado cuando alguien te pregunta ¿estás bien? Y respondes sí demasiado rápido. O los pensamientos que empujas lejos porque te convences de que no vale la pena, o ya pasó, o no cambiaría nada. Pero el silencio no disuelve el dolor, lo almacena, y con el tiempo se vuelve pesado. Se filtra en cómo amamos, cómo confiamos, cómo criamos, cómo soñamos, y moldea las historias que nos contamos sobre quiénes somos y lo que merecemos. Y así, el silencio que alguna vez nos salvó empieza lentamente a matarnos. Pero aquí va una verdad, y es dura. No todo silencio está destinado a durar, y no todo lo callado es paz, porque algunos silencios son prisiones disfrazadas de seguridad, y tú mereces ser libre. Así que quiero que pienses en tu vida por un momento. ¿Dónde ha sido el silencio tu escudo? ¿Y dónde se ha convertido en tu jaula? ¿Dónde te has quedado callado solo por mantener la paz, pero has perdido una parte de ti en el proceso? Y tal vez no dijiste nada cuando alguien cruzó un límite. Tal vez nunca le dijiste a tu pareja lo solo que te sentías. Tal vez sigues fingiendo que estás bien porque la idea de derrumbarte te da miedo. Pero esto es lo que he aprendido. Derrumbarse no es lo opuesto a la fuerza. Es el comienzo de la honestidad. Hablar no siempre significa confrontar. No tiene que significar caos, drama o dolor. A veces solo significa verdad. Significa reconocimiento. Significa decirte a ti mismo, merezco ser escuchado. Porque ese es el primer paso hacia la sanación. Entender qué silencios te protegen y cuáles te lastiman. Nombrar la diferencia. Y soltar los que ya no te sirven. La libertad no se trata de no tener cicatrices. Se trata de negarte a seguir escondiéndolas, de pararte en tu verdad y decir, esta es mi historia, esta es mi voz, esta soy yo, sin edición, sin filtro, sin silencio, porque sí, hablar tiene un costo y puede cambiar relaciones, sacudir patrones antiguos, traer emociones que creímos enterradas, pero también hay un costo en quedarse callado y ese costo es tu paz, tu libertad y tu plenitud. Y tal vez esa sea la elección que la sanación nos pide hacer. Dejar de mantener a todos cómodos a costa de nuestra verdad. Dejar de elegir el silencio por encima de nosotros mismos. Porque cuando finalmente decimos lo que nunca dijimos, cuando dejamos que esas palabras salgan de los lugares donde los enterramos, no solo encontramos nuestra voz, los encontramos a nosotros mismos. Y sí, el silencio tiene un precio, porque el silencio nunca es gratis, siempre cuesta algo, y a veces ese costo somos nosotros mismos. Y lo escucho todo el tiempo. Nunca le dije a mis padres cuánto me dolieron sus palabras. Nunca dije que no, aunque debía hacerlo. Me quedé callado porque no quería arruinar la paz. Y ese silencio se queda, se siente en lo más profundo del pecho, un nudo imposible de desatar.
Se cuela en tus relaciones, en tus risas, en tu capacidad de confiar. Cambia la manera en que amas, la manera en que crees a tus hijos, la manera en que te muestras ante el mundo. Porque el silencio, cuando se sostiene demasiado tiempo, empieza a reescribir quién creemos que somos. Empezamos a creer que hablar nos hace difíciles, que tener sentimientos nos hace débiles, que nuestra verdad, nuestra historia es demasiado, y poco a poco nos encogemos, dejamos de ocupar espacio y nos volvemos expertos en fingir. Y lo curioso de fingir es que por fuera parece paz, pero por dentro es puro caos. Es el costo del que nadie habla. Y el silencio puede costarte la salud. Vive en tus hombros, en tu estómago, en tu mandíbula. Aparece noches sin dormir, ataques de pánico, migrañas, cansancio. Puede costarte tu identidad, porque cuando pasas la vida escondiendo partes de ti para no incomodar a los demás, empiezas a olvidar quién eras antes de aprender a fingir que todo está bien. Y recuerdo que una cliente una vez me dijo: nunca le conté a mi hermana lo que mi padre hizo. Tenía miedo de que no me creyera, miedo de romper a mi familia, así que me quedé callada. Durante años el silencio me comió viva, y cuando por fin se lo dije sentí que podía respirar otra vez. Pero también me di cuenta de todo lo que el silencio me había robado. Y eso es lo que hace el silencio: roba años, roba conexión, roba la oportunidad de sanar antes de que sea demasiado tarde. Y no solo es algo personal, es generacional. Transmitimos el silencio como si fuera una herencia familiar. Le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros yo más jóvenes: no llores, no hables de eso, no hagas olas. Les decimos que sean educados, que sean fuertes, que sigan adelante. Y luego nos preguntamos por qué crecen cargando el mismo peso invisible. Pero cuando uno de nosotros finalmente habla, cuando alguien rompe el patrón, todo cambia, el aire se mueve, es como si el universo contuviera la respiración y dijera: por fin. Aunque sea desordenado, aunque duela, aunque alguien no quiera escucharlo, porque la verdad tiene poder, interrumpe, sana y libera. Así que quiero que te preguntes: ¿qué te ha costado el silencio? ¿Qué recuerdos has encerrado porque eran demasiado? ¿Y qué partes de ti has enterrado para poder sobrevivir? ¿Y qué podría pasar? Solo imagínalo, si dejaras salir una sola verdad, si dijeras: eso me dolió, o no estoy bien, o simplemente esta es mi historia y estoy lista para hacerla mía. Porque sanar no empieza con la perfección, empieza con la verdad, y a veces decir tu verdad sacudiría todo a tu alrededor. Pero ese temblor es movimiento, es vida, es el sonido de la libertad regresando a ti. El costo del silencio es alto, más alto de lo que queremos admitir, pero el costo de la verdad es valentía, es lágrimas, es libertad. Así que hoy, donde sea que estés, manejando, caminando, sentado en tu habitación, quiero que lo susurres, aunque tu voz tiemble: esta es mi verdad, esta es mi historia, existo, importo, porque sí, importas y mereces ser escuchado. Y el paso más importante en este camino, y tal vez el más difícil, es aprender a decirlo en voz alta. No solo susurrarlo en tu mente, no solo pensarlo cuando no puedas dormir, sino darle sonido, darle aliento, darle un lugar en este mundo. Y no tiene que ser una declaración al mundo, no tiene que ser perfecta, ni pulida, ni siquiera fuerte, solo tiene que ser verdadera. Y puedes empezar pequeño. Tal vez le digas a un amigo: no estoy tan bien como aparento. Tal vez escribas una carta que nunca envías. Tal vez te sientes en tu carro y hables al aire solo para escuchar tu propia voz otra vez. O tal vez te mires al espejo con los ojos cansados, el corazón temblando, y digas eso que llevas años guardando en el pecho. Ahí es donde empieza, con el valor de dejar que la verdad exista en el aire. Y lo sé, da miedo, porque las palabras tienen poder, y una vez que salen no puedes quitarlas. No puedes decirlas, ni desescucharlas, ni sentirlas. Pero eso mismo es lo que las hace sagradas. El silencio mantiene todo congelado, pero hablar, aunque sea un susurro, empieza a derretir lo que estaba enterrado. Deja que la luz toque las partes de ti que han estado escondidas en la oscuridad por demasiado tiempo. Y sí, puede que la gente no entienda, puede que no sepan qué hacer con tu verdad, puede que cambien de tema o te digan: no fue para tanto, o suelten un rápido: vas a estar bien. Pero las personas que de verdad te aman, esas te escucharán, aunque tropiecen con las palabras, aunque se sientan incómodos, aunque no sepan qué decir, se quedarán, porque el amor escucha. Y a veces decir tu verdad parece algo pequeño desde afuera: me dolió cuando dijiste eso, necesito ayuda, estoy cansado de fingir que todo está bien. Otras veces es algo grande, es la historia que nunca contaste, el recuerdo que aún te hace temblar las manos, la confesión que acelera tu corazón, y ambas importan, ambas son revolucionarias en su manera.
porque cada palabra que dices es un acto de rebeldía contra el silencio. Cada verdad que dejas respirar es una grieta en el muro que te contenía. Y te soy honesta, hablar no siempre arregla las cosas. La gente puede reaccionar con incomodidad y puede que no estén listos para enfrentar lo que has cargado. Pero recuerda, tu verdad no es para ellos, es para ti. Para la parte de ti que has estado esperando para poder exhalar. Para las generaciones detrás de ti que nunca tuvieron la oportunidad de decirlo en voz alta. Para la niña o el niño que fuiste, que se quedó callado para poder sobrevivir. Cada vez que hablas, estás escribiendo una nueva historia. Estás diciendo, conmigo se acaba. Rompes la herencia del silencio y entregas algo distinto, algo que sana. Y mientras más lo haces, más tu voz empieza a recordarse a sí misma. Deja de temblar tanto, echa raíces, aprende el sonido de su propia fuerza. Y sin darte cuenta, ya no susurras. Estás de pie en tu verdad, firme, sin disculpas, vivo. Así que empieza donde estés. Dilo en un diario, dilo en una oración, dilo a un amigo en que confíes, o el cielo nocturno que ya lo ha visto todo. Solo dilo, porque cada palabra que sueltas es un respiro hacia la libertad. Y cuando lo haces, algo cambia. Empiezas a verte distinto, a ver tu familia distinto, a ver el mundo distinto. Porque una vez que has dicho la verdad, ya no puedes volver a fingir, ya no puedes desconocer tu propio poder. La verdad transforma, reordena, te quiebra y te vuelve a armar, más suave pero más fuerte. Hace temblar el suelo y luego te enraiza más profundo. Así que hoy quiero invitarte a intentar. Solo una cosa, un recuerdo, una verdad que ha estado callada en tu pecho, dila en voz alta, dísela a alguien seguro, díselo a ti mismo, dila y deja que respire. No se trata de decirlo todo de una vez, se trata de decir algo, porque esa primera palabra, temblorosa, frágil, valiente, es el sonido de la cadena rompiéndose, el sonido de la sanación comenzando, el sonido de ti regresando a ti mismo. Y como siempre les quiero dejar un libro de recomendación y se llama El cuerpo lleva la cuenta, The Body Keeps the Score, de Bessel van der Kolk. Y este libro profundiza en cómo el trauma vive en nuestro cuerpo y en nuestra mente, incluso aquel de que nunca hablamos. Explica cómo las experiencias no dichas, las heridas generacionales y el silencio que hemos cargado por años afectan nuestra salud mental y física. También ofrece caminos para recuperar nuestra vida a través de la comprensión, la terapia y la autoconciencia. Es relevante para este episodio porque hemos estado hablando sobre el peso del silencio, sobre las cosas que cargamos y las verdades que nunca decimos. Así que este libro ayuda a entender por qué esas experiencias no dichas importan, cómo nos moldean y lo más importante, cómo podemos empezar a sanar al darle voz a las partes de nuestra historia que han estado escondidas. Así que te lo recomiendo. Hoy hemos caminado juntos a través del silencio, a través de las cosas que cargamos, los recuerdos, los miedos, las verdades que enterramos solo para sobrevivir, a través de las historias familiares que no podíamos cuestionar, de dolor heredado que no elegimos, de las formas en que el silencio nos protegió y al mismo tiempo nos mantuvo cautivos. Y ahora llegamos a la parte que se siente aterradora y hermosa a la vez, la parte donde encontramos la libertad. La libertad no significa que de repente todo tenga sentido, no significa que el pasado desaparezca o que cada relación sea fácil. La libertad no borra las cicatrices, las honra. La libertad es más silenciosa de lo que esperamos, pero mucho más fuerte de lo que imaginamos. Es reconocer tu voz después de años de susurrar, de darte permiso para decir tu verdad, para existir plenamente, para honrar las partes de ti que fueron escondidas, ignoradas o silenciadas. Es decir, estoy aquí, siento y importo. Aunque tus palabras tiemblen, aunque tu corazón se agite, aunque sea desordenado, las cosas que no has dicho no son errores, son pedazos de ti esperando a ser reconocidos, esperando respirar, esperando ser liberados. Y cuando finalmente las liberes, cuando las dices, aunque sea en voz baja, aunque sea solas, aunque sea solo para ti, algo cambia. Recuperas tu vida, recuperas tu cuerpo, tu mente, tu corazón, recuperas tu historia. Y lo más hermoso es que no tiene que pasar todo de golpe, no tienes que contarlo todo hoy, no tienes que enfrentar todas las verdades a la vez. El simple acto de hablar, una frase, un suspiro, una palabra escrita en un cuaderno inicia el trabajo de liberación. Te recuerda que tu voz nunca debió esconderse. Te recuerda que tu verdad nunca es demasiado pesada, nunca es demasiado tarde. Así que respira conmigo, siente cómo tu pecho sube y baja. Siente el peso que has estado cargando. Y recuerda esto, dejar salir tus palabras, tu historia, tus sentimientos, tu verdad no es egoísmo, es sanación, es revolución, es valentía.
La libertad que has estado esperando no está lejos. No es un sueño imposible, está dentro de ti esperando que la digas en voz alta. Y cuando lo haces, cuando finalmente hablas, el silencio que te ataba pierde su poder. Las cadenas se rompen y tú, con toda tu humanidad, tu fuerza y tu verdad, das un paso hacia tu vida. Así que hoy te invito de corazón a hacer una pausa. Piensa en una cosa que has guardado en silencio, tal vez un recuerdo, un sentimiento, una verdad que nunca te atreviste a decir. Permítelo decirlo, aunque sea solo para ti. Susúrralo, escríbelo, dilo frente a un espejo, déjalo salir. Nota cómo se siente, si tu pecho se aligera, si tu mente se aclara, si tu corazón se siente más valiente. Nota el espacio que se abre cuando las palabras que has estado reteniendo finalmente tienen lugar para existir. Esto es el poder de la verdad. Esto es la libertad de finalmente decir lo que nunca dijiste. No es perfecto, no es bonito, es humano y es hermoso. Y cada palabra que liberas quita un poco del peso que llevas, porque cada verdad que hablas te recuerda que tu voz pertenece, siempre ha pertenecido. Y recuerda, no estás solo. Generaciones antes de ti guardaron silencio, cargaron su dolor en silencio creyendo que era la única manera de sobrevivir. Pero tú tienes una opción. Aquí, ahora, puedes romper ese silencio. Puedes honrar tu historia, tu dolor, tu voz. Puedes darte permiso para existir plenamente, honestamente y valientemente. Y aquí está la magia, el afecto dómino. Cuando hablas tu verdad, no solo te liberas tú, le das valor a alguien que ha estado callando por años. Cambias la historia para la próxima generación, creas espacio para la honestidad y la conexión que antes no podían existir. Así que toma ese momento, di esa verdad, suelta ese peso, siente tu voz, siente tu corazón, siente tu vida abrirse, porque la libertad está aquí, en las palabras que has estado guardando. La libertad es tuya cuando decides finalmente decirla. Y cuando lo haces, aunque sea en voz baja, aunque sea una sola vez, empiezas una reacción en cadena, empiezas a sanar, empiezas a vivir, empiezas a crear una vida donde el silencio ya no te controla. Habla, tu voz importa, tu historia importa, tu vida importa y te prometo, vale cada temblor, cada lágrima y cada palabra valiente. En la descripción de este episodio encontrarás un nuevo enlace de Amazon con una lista completa de todos los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta hoy. Todo en su lugar. Espero que no hagan errores, así que también no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. El próximo episodio profundiza aún más, porque hoy hablamos del silencio que heredamos, ese que pasa de generaciones en generación, el que nos protege, el que se disfraza de amor o de supervivencia. Pero la próxima semana hablaremos de lo que el silencio nos cuesta. Porque el silencio no desaparece cuando crecemos, nos sigue en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo. Aparece en la tensión que sientes cuando no hablas, en el temblor de tu voz cuando finalmente lo haces, en el dolor de fingir que todo está bien cuando no lo está. Así que el próximo episodio se llama El precio del silencio, The Cost of Silence, y trata de lo que pasa cuando quedarse callado se vuelve demasiado pesado, de los momentos que nos quieren quebrar y nos hacen decir basta, del miedo a hablar y de la libertad que llega después, del cómo el silencio nos protege de niños pero nos encierra de adultos, de cómo hablar no es traición, es sanación. Así que la próxima semana te dejo con estas dos preguntas. ¿Qué te ha costado el silencio? ¿Y qué podrías ganar si finalmente hablaras? Y antes de irme les quiero dar un recordatorio que durante todo el mes de noviembre, cada viernes puedes participar en el giveaway de No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Podrás ganar un libro físico de los que he recomendado en el podcast y algunos regalitos extra que sé que les van a gustar. Para participar es muy fácil. Comparte un episodio antiguo o nuevo en tus redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y etiquétame para que yo pueda verlo. También me puedes enviar un correo a nomecallowithjessica@gmail.com contándome tu episodio favorito o algo que aprendiste de esto o cualquier otro. Comenta en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o Amazon Music. Igual cuéntame qué episodio te impactó, qué te dejó pensando. Y cada vez que hagas una de estas cosas ganas una entrada al sorteo y puedes hacerlo cuantas veces quieras. El sorteo está abierto para todos dentro y fuera de los Estados Unidos. Tienes desde hoy, 7 de noviembre, hasta el domingo 9 de noviembre para enviar tus participaciones. Anunciaré a la persona ganadora el lunes 10 de noviembre. Gracias por escuchar, gracias por abrir tu corazón y gracias por atreverte a decir lo que has cargado por tanto tiempo. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.